Bienvenidos las personas que nos sintonizan, que sintonizan este canal. Les saludo a Ivo Hernández, como siempre, con más ideas, libros que comentar. Si usted tiene el tiempo y la disposición, aquí podemos hablar sobre diversos libros. Si estos videos de alguna manera le entusiasman, le estimulan a más lectura o a más pensamiento, por favor, déjenoslo saber. Están abiertos los comentarios y puede usted, si le parece bien, asociarse a este canal y estar pendiente de lo que vamos a sacar como nuevos videos. Hoy tenemos un libro interesante, un libro poco conocido, de esos libros que son bastante especializados en una materia, pero que tienen una revista en una importancia grande. Y vamos a ver por qué. Todo escritor, en principio, busca ser leído. Eso es una condición básica del oficio. Es allí donde se expresa su arte. Y la mayor parte de los escritores, lo que más ansiarían incluso sobre ser leídos es llegar a ser releídos, es decir, a que las futuras generaciones den un vistazo a su obra. Eso lo logran pocos. No se sabe nunca de los escritores de una época quiénes son los que van a sobrevivir, quiénes son los que el porvenir va a tener en su capricho la veleidad de tomar como más o menos importantes. Hay escritores que en su momento fueron importantísimos, fueron muy relevantes, dijeron muchas cosas a sus contemporáneos y luego a la posteridad tuvieron muy poco que decir. Le pasa exactamente lo contrario con otros. Hay sujetos que escribieron cosas que pasaron, se puede decir, por debajo del radar, por debajo de la mesa, y luego la posteridad los rescata y les da una importancia y una relevancia muy superior a la que le dieron sus contemporáneos. Es el caso no de una persona que fue relegada por sus contemporáneos, porque no lo fue, sino de una persona que está comenzando a ser releída, sobre todo en diversos idiomas, aparte del alemán, con el poeta Stefan George. Ya le vamos a hablar de qué se trata y por qué. En español y en la lengua hispana se traducen pocos los poetas alemanes. Es poco lo que se conoce de poesía alemana. Se conocen, por supuesto, los fundamentales, los incunables. La gente sabe de Goethe, la gente sabe de Schiller, la gente sabe de Paul Celan, la gente sabe Rilke, por ejemplo. Son escritores que sí, recurrentemente se les ve en español. Y quien conoce de poesía, inmediatamente los tiene situados, los ubica, puede incluso citar obra de ellos. El caso de Stefan George no ha sido tan feliz. Fue un escritor en su momento muy importante, tuvo una definición grandísima para sus contemporáneos, incidió sobre ellos de una manera tajante. Fue un hombre que creó una especie de culto sobre su persona, ya vamos a ver eso más en detalle, y luego desapareció por las situaciones políticas que lo rodearon, porque ni el nazismo se lo pudo apropiar y usar como hubiese querido, ni posteriormente el comunismo supo tampoco darle ningún valor. Fue colocado como un poeta de mediano valor por gente como Lukács, por Adorno. Son gente que hoy en día dicen poco a muchos contemporáneos, pero que en su época eran una especie de sacerdotes de lo que debería leerse o no leerse o con qué criterio debería leerse. Hoy en día tenemos otros, gracias a Dios, y es fundamental, se puede decir, poder poner a esa gente en su perspectiva, pero repito, es una cosa que hay que entender en su momento. El trabajo que les presento es este. Stefan George, donde hay, nada hay, donde la palabra quiebra. Ese es el cierre de uno de sus poemas, citado por cierto por Heidegger, ya lo vamos a ver. Antología de poesía y prosa, edición y traducción de Carmes Gómez García. Es de la editorial Trota, un libro muy hermoso, como suele hacer los Trota. Son libros muy bonitos, el papel, toda la impresión es muy agradable el libro en sí mismo como objeto. Les decía que el volumen, dice la señora Gómez García, dice, el volumen toma su título del verso final de una de las composiciones más conocidas de George, el poema La Palabra, que fuera especialmente valorado por el filósofo Martin Heidegger. Y es que cierra justamente con estos dos versos. Dice, aprendí la renuncia con tristeza, porque nada hay donde la palabra quiebra. Y es una cosa interesante para nosotros, hispanoparlantes, poderlo ver, porque el alemán es un idioma que nosotros no lo asociamos con la musicalidad poética, nos es poco frecuente. Mucha gente asocia rápidamente el francés, algunos el inglés. El alemán, en ese sentido, tiene poca ascendencia o digamos poco que decirle a los hispanoparlantes. Sin embargo, cuando usted escucha esas dos frases, puede darse cuenta que son de otra musicalidad, pero al alemán le pasa un poco como el griego antiguo, si tiene una musicalidad intrínseca, solamente que hay que irla captando y entendiendo para poder ver lo musical que puede ser poéticamente. Esas dos frases que les acabo de leer, donde dice aprendí la renuncia con tristeza porque nada hay, donde la palabra quiebra,
lo dice él de esta manera. Él dice, so lernt ich traurig den Versicht, kein Ding sei, wo das Wort gebricht. Este puede ver la consonancia de las dos finales, ich con ich, y por supuesto el poder que tenía George en el dominio de la palabra, que no es poca cosa, hay que verlo. George es un hombre que definió a sus contemporáneos en muchas cosas y ya lo vamos a entender por qué. Lo primero que hay que decir, George nace en 1868. Y fíjense como nombro, a pesar de que usted seguramente si lo dice en inglés, usted diría, bueno, se llama Stephen George. No, el hombre es de ascendencia francesa y la forma como estamos diciendo su apellido es en alemán. En alemán, siendo un idioma completamente fonético, se pronuncian las palabras según su sonido, las letras según su sonido. Entonces usted dice aquí inmediatamente George, lo cual es la forma como se le conoce. Stefan, porque se llamaba como su abuelo. Stefan George es un hombre de una cultura importante. Él se tenía a sí mismo como una especie de aristócrata cultural. Es un hombre que llegó a manejar 8 o 10 idiomas fluidamente. De hecho, y eso lo hace Gómez García, la compiladora, y lo pone aquí en claro. Es un hombre que como traductor dejó muchísima obra también, aparte de su obra propia. Y antes de entrar en ella, se las leo. Fíjense lo que pone ella acá. Él dice, además de poemas líricos contemporáneos de Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda, Italia y Polonia, destacan las traducciones de Baudelaire, en particular de Las Flores del Mal. Es muy importante, la suya es buena. Apareció en 1901, después de más de 10 años de trabajo. También La Divina Comedia, sonetos de Shakespeare, obras fundamentales, en definitiva, de la literatura europea de diferentes épocas. Del español, tradujo la primera estrofa del romance de Abenamar, La Noche Oscura de San Juan de la Cruz, Concierto de Campanas de Ramón de Campoamor y Hombres y Niños de Constantino Gil. Como pueden ustedes ver, era un hombre que podía leer en diversos idiomas y llevar todo eso a su alemán nativo. Es una cosa importante porque era, repito, un hombre de una cultura importante, una cultura, él se tenía a sí mismo, repito, como un aristócrata. George es un hombre, volvemos a repetirlo, pasó un tiempo bajo el radar, él cobró cierta importancia contemporánea debido a algo que se llamó la Alemania secreta. ¿Qué era la Alemania secreta? No tiene nada que ver con una especie de culto o algo así. No, era una invocación muy propia del siglo XIX, no es ni siquiera propia de George. Lo tuvieron otros, lo tuvo Hölderlin, lo tuvieron algunas personas, que era esa idealización de Alemania en torno a crear ese país mítico en base a valores clásicos y a valores de la cultura clásica. No es otra cosa que un sueño de la Ilustración, es decir, un sueño de atrévete a saber, atrévete a conocer, y ese mundo que se iba a formar allí de gente sabia y justa al estilo de Federico II, de ese tipo de gente, de sabios ilustrados, ese tipo de ideal. Esa Alemania secreta la mantuvo George y la avivó en sus trabajos. Por cierto, esta traductora presenta en este libro justamente la obra de George y lo hace de acuerdo a cómo fueron publicados los libros. Fíjense ustedes, ella pone, justo en el orden de publicación, nos presenta himnos, peregrinajes y Algábal, o Algábal supongo, 1890, los libros de las églogas y las loas, de las leyendas y los cantos, 1894, El año del alma, 1897. Ese fue un libro muy leído, ese fue un libro incluso que logró varias reimpresiones, lo cual en poesía, quien sepa del tema, entiende perfectamente que no es algo muy común. El tapiz de la vida, y las canciones de sueño y muerte con un preludio, 1899, El séptimo anillo, 1907, La estrella de la alianza, 1914, El nuevo reino, 1928. Además de eso, hay unos escritos de una especie de poesía en prosa, ella los incluye acá, y algunos documentos finales que nos dan la impresión de este hombre, de qué fue lo que hizo y todas las cosas que le ocuparon. George, cuando termina el bachillerato, recuérdese que él tuvo una educación alemana al terminar lo que se llamaba el Gymnasium. El Gymnasium es una escuela secundaria, pero más extensa. Los jóvenes terminaban eso. Él lo terminó a los 20 años y era común, 20, 19, 20 años. Fecha en la cual era común en las familias que se lo podían permitir darse un viaje. George se lanzó un viaje largo, fue a España, recorrió gran parte de Europa y tuvo la oportunidad de ir a Francia y conoció a Mallarmé.
Él conoce a los poetas ya, bueno, siendo fluido en el idioma, él conoce a los poetas franceses, se involucra con varias... Y es curioso porque George era un hombre de bastante alta autoestima, se pudiera decir, y sin embargo... Mallarmé es el único poeta en toda su correspondencia al que él reconoce y llama maestro. Y dice lo siguiente, dice ella, George no facilita al lector en su literatura, no se la pone fácil. Es verdad, muy complicado, es complicado de leer y muy complicado de traducir. Él prescinde de signos ortográficos al modo de Mallarmé, cosa que apreció y tomó justamente de esos tiempos, y utiliza un tipo de letra desacostumbrado para sus coetáneos, ¿no? La carolina minúscula. Al igual que los humanistas del Renacimiento, George recoge la tradición carolingia y escribe los sustantivos en minúscula. En alemán se sabe que los sustantivos siempre van en mayúscula. En fin, todo ello porque él acentuaba en sus poemas, sobre todo al comienzo, estoy hablando de la primera, de lo que sería final de la década del 19, comienzo del siglo XX, él acentuaba mucho el performance, es decir, el recitativo del poema. Hoy eso nos puede sonar extraño, sin embargo lo tuvo. Latinoamérica tuvo grandes recitadores, gente que llenaba teatros para declamar poesía. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Flores, en Colombia, cosas así. Eso existía, ese arte no nos es ajeno a nosotros. Y este hombre era muy destacado. Fíjense ustedes, para darle sustancia a esto, hay una carta de Rilke y una carta de Hugo Hofmannsthal que están acá traducidas y muy interesante. La de Rilke es muy interesante, fíjense ustedes. Esto lo escribe Rilke a Stefan George, esto está fechado en 1897. Es decir, George tiene a la sazón, debe tener unos 30, sí, 20, 30 años más o menos. Y dice acá, fíjense ustedes cómo lo trata Rilke. Maestro Stefan George, la gran impresión que la velada literaria en el Salón Lepsius me ha causado no da tregua al deseo de seguir de cerca, con el más leal interés, todo cuanto guarda relación con su arte. He podido conseguir El año del alma, el libro que les decía que fue un gran bestseller, se vendió mucho, y algunas de mis horas festivas viven de sus melodías. Entre tanto, solo creo reconocer los caminos de sus discípulos, si me da permiso para seguir cada paso en pos de los suyos y las metas artísticas de su círculo. Pertenecer al círculo de lectura más íntimo, selecto de entre los miembros de Hojas para el Arte, esa fue una revista que fundó George y la mantuvo durante cierto tiempo, es el privilegio para el que se ofrece Rainer Maria Rilke. Fíjense ustedes cómo lo trataban sus contemporáneos, ¿no? Y es interesante porque aquí estamos hablando, a mi humilde juicio, de un poeta muy mayor, seguramente, que George. Sin embargo, la reverberancia de George con la fuerza de su palabra, y es que su musicalidad, cuando usted se adentra en ello, es bastante notoria. También hay que decir una cosa con respecto a George, y fue lo que la posteridad le cobró caro. Es lo siguiente. Él tuvo un círculo como especie de alumnos o personas con las cuales él discutía sus obras. Este es un hombre errante, no tuvo domicilio fijo, viajó por muchas partes, vivía en hoteles. Es un poco la idea del poeta romántico. Y dentro de sus seguidores estuvieron los hermanos Stauffenberg, es decir, los hermanos que se conocieron luego a la posteridad por el atentado de Hitler. Eran tres, eran dos morochos que nacieron en 1905 y Klaus, que nació en 1907, que es el hombre que coordina el atentado de la Operación Valkyria en 1944. Se supone, y existe la leyenda, esto no sé si se puede verificar, que al ser fusilado, Stauffenberg gritó justamente, gritó que viva la Alemania secreta. Esto no es, repetimos, ningún llamado a una cofradía o una cosa secreta, sino a esa república de la razón, a ese mundo de los ilustrados, que según Stauffenberg y otros se estaba viendo subvertido por el nacionalsocialismo, que empezó para muchos, y por eso Stauffenberg y estuvo con ellos al comienzo, según él mismo decía, estuvo o representó esa esperanza de resurgimiento, pero al final traicionó todos esos valores y terminó siendo un régimen totalitarista, siniestro y asesino. Entonces eso es importante. Eso a George se lo cobró caro la historia, porque repetimos, él no tuvo nunca una posición clara anti-nacionalsocialismo. Él muere en el 33, tampoco es que es una cosa que hay que verla muy en perspectiva. Entonces, tampoco no tuvo una posición desde el comienzo de antípodas con respecto a ese naciente régimen, no la tuvo, pero tampoco la tuvo a favor.
es un hombre que mantuvo respecto a la realidad política una cierta distancia. Cuando le dieron un premio una vez importante, no lo fue ni siquiera a recoger. Es decir, es un hombre muy particular en su modo de hacer las cosas. Entonces, la historia lo ha tratado duro. Luego llegó Lukács y le hizo una especie de revisión. No era, por supuesto, el poeta comprometido con el cual soñaban los comunistas. Adorno lo despachó también, haciendo un análisis de su obra que es importante, pero digamos que no lo colocó en esa especie de sitial en donde llegaban algunos escritores, algunos poetas, y eso hizo que George volara por debajo del radar de mucha gente y fuese conocido, claro está, por quienes estaban interesados en la poesía, pero que no tenían mayores accesos, digamos, a las otras personas que eran del común o personas que simplemente debían saber de su obra, sobre todo porque en el idioma alemán tiene bastantes cosas que decir. Él escribe un poema, por ejemplo, al final, ya en el año 1917, lo llama La Guerra. Y es interesante porque es una reflexión sobre lo que está pasando y al final ya estaba claro que Alemania no iba a ganar esto. Y al final, sin embargo, él destila una esperanza. Él deja ver, bueno, aquí no todo se ha perdido si el país se conserva. En fin, hay una cantidad de cosas que él demuestra en esto. Les quería leer un par de cositas más para cerrar con esto porque los libros de poesía tienen la subjetividad de, por supuesto, quien los lee y tiene que manejarse con eso. Quería leerles un par de cositas más sobre esto de la Alemania secreta, así llamada, la Geheim Deutschland. Es lo siguiente. George se manifiesta como padre creador y a la vez como producto de su propia mitología. Repetimos, él creó una especie de culto de sí mismo. Era un hombre muy particular, sin domicilio, aparecía y desaparecía de los lugares, vivía en uno u otro sitio sin tener raíces permanentes. A la que procuró dotar de todo un entramado ritual neopagano de simultánea estructura dionisíaca y cristiana, en la que sincretiza su visión de lo helénico, lo romántico y lo alemán. De este afán por aunar todo vestigio de espiritualidad, emerge de nuevo, porque ya en el siglo XIX existía, la Alemania secreta con la que George trasciende los límites de la lírica y mediante los recursos del lenguaje poético busca busca el ejercicio de la política en lo que él llamaba el reino espiritual. Entiéndase la palabra política aquí muy elásticamente. También George había leído mucho a Nietzsche y Nietzsche fue un filósofo ignorado al comienzo, pero después rebota con una enorme fuerza y tiñe casi todo el panorama filosófico literario. Y este hombre lo había leído. Entonces, además de ello, empezó en esa búsqueda de esa Alemania que empieza a reencontrarse, porque Alemania, recuérdense, no era un país sino hasta mediados, finales prácticamente del siglo XIX. Era si usted ve la historia de Alemania, como el caso de Italia, no era una noción de una nación completa, un país. Eso se creó después, esa unión de todos esos territorios, de todos esos principados, etcétera. Entonces, ese país, buscando su identidad, empieza a buscar sus escritores. Por supuesto, se topan con la enorme figura de Hölderlin, que es un hombre que marca a los filósofos y a los poetas por igual. Hölderlin le fue transmitido a George. Leo aquí lo que nos dice el texto. Estoy en la página 37 de la traducción y edición que hace Carmen Gómez García. Hölderlin fue transmitido a George a través de la interpretación de Norbert von Hellingrad, joven filólogo de su círculo, que publicó la versión íntegra de los himnos tardíos de Hölderlin y las traducciones de Píndaro. Hölderlin, por supuesto, una enorme fuerza para todas las personas que tenían ese ideal de nación, al igual que Goethe. Hölderlin y George creían en la renovación de Alemania por mediación de la antigüedad y por ello la acentuación que usted ve en los estudios clásicos que se mantenían y que hacían pues fuerza. Este hombre además y muchos de sus seguidores venían de Heidelberg, de la Universidad de Heidelberg, entonces ese es un sitio de estudios clásicos reconocido. Muy importante también decir, existen escritos en donde admiten la influencia de George sobre su obra, de Paul Celan, de Gadamer. Es decir, Gadamer tiene un análisis sobre su obra. En fin, es un escritor que en su momento tuvo un peso enorme y que fue precisamente la cortina que se pone en la humanidad luego de la Segunda Guerra Mundial y en ese renacimiento que se replantea a nivel de culturas y a nivel de mundo, en donde George queda un poco rezagado y ahora empieza a ser releído. ¿Y por qué les digo que empieza a ser releído? Porque está este trabajo que tiene acá la editorial Trota, Nada hay donde la palabra quiebra,
de edición y traducción de Carmen Gómez García, y existe otro que publica, ese no lo tengo acá a mano, lo estoy tratando de conseguir, es la antología completa de su obra y la hace un traductor avesado, un hombre que ya tiene kilometraje detrás de sí traduciendo el alemán, es José Luis Reina Palazón. A Palazón, Reina Palazón lo conocemos porque ya se han lanzado las traducciones de Ben, él hizo Gottfried Ben, lo hizo completo, ha traducido a Heine, ha traducido a Rilke, ha traducido a Celan. Entonces, ese y este trabajo nos revelan que hay una visión y hay un interés de gente de las nuevas generaciones por presentarse sobre esta literatura y entender cómo era ese mundo que giró y que culminó en la Primera Guerra Mundial en cierta manera o en la Segunda, como es el caso de George, y que cambió permanentemente. Pero este poeta tiene ese valor de haber sido muy importante para sus coetáneos. Les leo un pedacito para que se den. Esperen un momentito a ver si me falta algo de los textos. Acá sobre la situación de... él publica su último libro de poesías, ya George un poco cansado, fatigado y viejo, 1928. Él publica El Nuevo Reino. Es un volumen con el que dio por concluida su obra poética. Allí tiene poemas dedicados a sus amigos, algunos de ellos caídos en la guerra, la Primera Guerra Mundial, y continúa la educación de un núcleo antimoderno. No obstante, ya va abandonando ese tono profético que tenía durante la mitad de su obra y retorna a la sencillez formal y la apertura semántica que definen las canciones con las que cierra su obra. Es decir, termina ya, digamos, dándole la vuelta entera a ese círculo en canciones muy sencillas y poemas mucho más fáciles de entender que alguna de su obra media, que repetimos, es densa. Dice acá la traductora: el Tercer Reich, que ya en febrero del 33 había comenzado a deshacerse de los escritores judíos o contrarios al régimen como Alfred Döblin, Richard Hug, Georg Kaiser, René Schickele, Heinrich y Thomas Mann, para reemplazarlos con otros, le ofreció a George, a través de Ernest Moritz, el cargo de presidente de la Academia Prusiana de Lengua y Literatura, e incluso, si esto no fuera suficiente, la posibilidad de escoger cualquier otro puesto oficial que fuera de su agrado. Y Georg declinó ambas cosas. Georg era un hombre libre, con lo que él pudiéramos definir como un voto de pobreza y de dedicación al arte. Esto, repetimos, es muy propio de ese artista decimonónico, del romántico, de Baudelaire, de Mallarmé, de esa gente que asume el arte como una misión y como un apostolado. Y en ese sentido, el apostolado de la palabra, digámoslo así, para ponerlo bien denso como semánticamente. Entonces, ese es un punto. La idea de la Alemania secreta, ya termino con esto, digo, no era patrimonio exclusivo de George, ya lo habíamos dicho y lo declara acá la traductora. Posee una larga una tradición, perdonen ustedes, ya se veía en algunas escrituras de Hölderlin cuando hace, por ejemplo, el canto del alemán a los alemanes, el himno Germania, etcétera, etcétera, que Schiller también había esbozado en ese sentido ideas, de manera que eso es importante. Lo que viene acaso es lo de los que le decía, los hermanos Stauffenberg, cuyo apellido era Schenk, el condado era Stauffenberg. Los gemelos Bertolt y Alexander Schenk y, por supuesto, Klaus Schenk pertenecían a una familia rancia de la aristocracia de Baden-Württemberg, del estado al sur oeste de Alemania, y que son las personas que también fueron seguidores y lectores, digamos, entusiasmados de la obra de George. Y ello, pues, después con una formación militar y todo ello, nos da una especie de panorama de cómo fue la situación de estas personas. Para concluir, les leo un pedacito, primero de un poema de George y luego de una parte de esa poesía en prosa de las cuales les decía. Un poco la poesía en prosa parecida a Ramos Sucre, nos puede sonar a nosotros, más o menos, si pudiera darles una imagen. El poema que les leo, y les leo solo un pedacito porque son poemas extensos, es justamente Alemania secreta. Esto apareció en El Nuevo Reino, 1928, y dice: arrástrame hasta tu borde, hasta tu abismo, mas no me quieras aturdir. Cuando inacible, un ansia desde el Ecuador al polo, cada pulgada hollada, deslumbrando implacable todos los poros de la tierra, impúdica con su luz, cuando tras muros desmedidos de horribles celdas, la demencia, la que emponzoñará inventada la más ancha anchura mañana, hasta jinetes del desierto, y en su chamizo el pastor, cuando la loba, rúdea custodia, ya en la quebrada rocosa, mellizos no amamante e islas agrestes del gigante pasto, ni una tierra siquiera puede de vírgenes verdear, entonces en suma penuria, cavilarán los infernales de los clementes celestiales,
último secreto buscado, trocado de materia en leyes, creando un espacio más. Esto, repito, cuando se habla o cuando se lee en español puede tener menos significación y sonoridad que en su alemán nativo. Cuando se le lee en alemán nativo, uno puede darse cuenta que Georgen manejaba la musicalidad del idioma muy a su sabor, muy a su placer. Y ya para terminar, les leo un pedacito más en donde hablamos de esos escritos. Se llaman Días y Hechos, Apuntes y Esbozos. Y dice lo siguiente: fin de época. Casi todos habían perdido en el horror la fuerza de vivir. Yacían a miles en la ciudad y en el campo, incapaces de oponerse al pensamiento del ocaso. El sol llevaba ya varios días sin salir, vientos glaciales pasaban soplando y se oía el gorgoteo del seno de la tierra. Acababa de partir el último tren de la montaña. Las luces destellaban opacas hacia la mañana negra. Los pocos confinados inmóviles se miran y en silencio tiemblan. La sacudida terminante quizás venga antes de llegar a la montaña. Ese es Stefan George. Les presento el libro nuevamente. Nada hay donde la palabra quiebra, antología de poesía y prosa, edición y traducción de Carmen Gómez García, editorial Trota. Si le interesa, un libro interesante, muy importante para conocer literatura alemana. Que tengan todos un muy feliz día, gracias por estar allí. Venimos con más libros, si a usted le parece y nos lo permite, hablaremos más. Gracias.